Hola, estudiantes del Colegio Portugal, gusto en saludarlos de nuevo en otro video para hablar esta vez a los estudiantes de 10º y 11 en Ciencias Económicas y Políticas. Vamos a compartir esta prueba y a señalar algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Entonces los voy a ir orientando en la lectura y a darles ciertas ideas para que al momento de escoger la respuesta pues puedan ser mucho más asertivos. Un ciudadano se encontraba inconforme con el actual sistema de salud en Colombia y quería promover una reforma a la Ley 100 de 1993 o Ley de Seguridad Social para introducir mejoras en esta materia. Para ello presentó una propuesta ante el Congreso de la República a través de una iniciativa popular a fin de modificar varios artículos de la mencionada ley. El procedimiento realizado por el ciudadano es, bueno, ahí viene la parte complementaria donde vamos a elaborar la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta acá? Primero, estamos hablando de una iniciativa popular. Y acá tenemos como datos interesantes que yo subrayaría el hecho de que es un ciudadano que presentó una propuesta. Importante eso, porque hablamos de iniciativa popular. Si es iniciativa popular, ya de entrada implica que haya un número significativo de ciudadanos que lógicamente la ley tendrá que prever de cuántos ciudadanos o en qué condiciones se debe presentar dicha iniciativa para que el Congreso la tenga en cuenta, y más cuando se refiere a reformular o reformar las leyes. La pregunta: ¿qué viabilidad tiene la iniciativa popular presentada por el ciudadano según la Constitución Política de Colombia? ¿Qué viabilidad? O sea, ¿qué posibilidades de que llegue a surtir algún efecto? A eso se refiere la palabra viabilidad. Y para tener en cuenta, deben tener a la mano la Constitución. Del artículo 103 a 106 van a encontrar elementos que les puede ayudar a orientarse en esta respuesta. Sin embargo, ya con lo que hemos dicho es bastante, ¿no? Estamos hablando de una iniciativa popular. Si es iniciativa popular, implica necesariamente que haya una participación del pueblo en un número significativo de ciudadanos. La segunda pregunta: un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referendo. ¿El presidente puede hacer esto? Ahí ya viene incluida la pregunta. Dentro de las funciones y, bueno, el poder que puede tener el presidente, existen muchas acciones que puede emprender. Sin embargo, en esta tenemos que tener en cuenta que se están refiriendo a su propio cargo para que tengamos un criterio. ¿Podrá el presidente hacer eso? Analizando la historia de Colombia reciente, cualquiera podría decir sí, lo pudo hacer o lo puede hacer, pero la instancia que lo decide o que lo convoca, pues no es directamente el presidente, tiene que ser por intermedio, ¿sí? Y para podernos ayudar acá, encontramos en la Constitución el artículo 197, pero también está el artículo 374, que habla de la reforma a la Constitución. Allí que vamos a encontrar quiénes pueden solicitar la reforma a la Constitución. Está lógicamente el Congreso, pero también puede haber una asamblea constituyente, como sucedió con la Constitución del 91, donde se hizo con amplios sectores de la población, y también puede ser el pueblo mediante referendo. Pero tengamos en cuenta quién es quien propone el referendo, y más estamos hablando del presidente con todo su poder, que incluso en un estado de excepción como el que estamos viviendo puede disponer abiertamente de condiciones, privilegios y acciones que en estado normal
del derecho no podría hacerlo, pero existen en Colombia leyes o principios de gobernabilidad que implican acciones inmediatas o de emergencia. Ahí es donde entra el estado de excepción. Pero cuando se refiere al cargo del presidente, ¿qué pasa? Puede así nomás proponer una ley de reforma a la Constitución que promueva su reelección inmediata y más, como dice acá, indefinida. Bueno, algo que pensar. El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región compraron por 244.129.881 metros cuadrados de tierra en 2 veredas de ese municipio. Gracias a unos 4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación de vías, el precio de ese pedazo de tierra comprado puede superar hoy los 12.000 millones. La situación ha sido conocida por diferentes personas, quienes denunciaron que después de comprar esas propiedades, el alcalde incluyó dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, del municipio, inversiones en vías e iluminación que no estaban en el plan de desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecían la valorización de esos predios rurales. Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad. Tomado y adaptado de elcolombiano.com. De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes, bueno, con esa entrada acá podemos formular la siguiente pregunta: ¿qué motiva a los denunciantes a señalar las acciones del alcalde? Lógicamente acá al leer la información encontramos que hay un reconocimiento al plan de desarrollo territorial, ¿sí? Ya se había presentado un plan de desarrollo y después cambia ese plan o se incluyen sectores para los cuales no se había tenido consideración previamente, donde hay ciertamente unos intereses de por medio, unos intereses económicos bastante importantes y relevantes. Entonces aquí la pregunta es: ¿qué motiva a los denunciantes a señalar las acciones del alcalde? Pues clara, me parece que es claro. La pregunta ya nos ayuda bastante a podernos orientar al momento de tener que escoger una respuesta, ya que la narración de los hechos nos presenta pues cómo sucedieron, ¿no? El plan de ordenamiento territorial es un documento público que gestiona, que organiza el desarrollo territorial, dividiendo en las zonas urbanas y rurales de acuerdo a su fin económico, y eso pues lógicamente es un criterio que tiene que ver con varias situaciones. Por ejemplo, las zonas que son de viviendas recreacionales, de esparcimiento, de negocios, de desarrollo industrial, deben estar reconocidas, porque precisamente para eso es el plan de desarrollo, para potencializar el crecimiento y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En la cuarta pregunta, ¿el estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución Política de Colombia a la cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado? En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad de, por ejemplo, restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas, ordenar la aprehensión preventiva de personas, modificar el presupuesto, aumentar y reducir penas, modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional.
A partir de la anterior definición, se puede afirmar que durante el estado de excepción en Colombia se alteraría la distribución del poder público porque, o sea, ya de hecho se reconoce que hay una alteración del poder público. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a buscar las razones. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se altera la distribución del poder público durante el estado de excepción? ¿Por qué se altera? Como ya hay un reconocimiento de que sí se altera efectivamente, pues vamos a buscar dentro de las respuestas la causa, el motivo por el cual es alterado ese poder público. Recordemos que el poder público en Colombia, hablamos de tres poderes básicos: ejecutivo, legislativo y judicial. En los estados de excepción, como ya se leyó, el presidente asume todas las funciones, el control del presupuesto, las disposiciones en materia del orden público, qué acciones tomar, por ejemplo, para prevenir la movilidad, como estamos viviendo. Colombia en este momento está pasando por un estado de excepción donde el presidente ha asumido esas funciones de hecho, y eso implica lógicamente que no se da, los estados de excepción se dan por múltiples causas. En este caso estamos hablando de una pandemia a nivel mundial, pero también se puede dar por situaciones de violencia que se salen de control. ¿Por qué se altera la distribución del poder público durante el estado de excepción? Entonces podemos mirar las opciones en las cuales nos muestren dónde se hace una suplantación de funciones, que en este caso es legal por parte del presidente al declarar un estado de excepción. ¿A quién se le ha quitado parte del poder público? Sabiendo que en Colombia las ramas del poder público están claramente identificadas, ¿sí? Ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues podemos mirar en cuál se ha relevado alguno de esos poderes para asumir las funciones por parte del presidente. En la quinta pregunta, en Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos: la citación a un debate de control político y la moción de censura. La citación a un debate de control político permite indagar sobre las relaciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. Tomado y adaptado de congresovisible.org. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura? Bueno, entonces volvemos a la información de la pregunta anterior. Las ramas del poder en Colombia: legislativa, ejecutiva y judicial. Y pues lógicamente, si estamos hablando de el control político a través de citaciones y mociones de censura, pues necesariamente tendríamos que reconocer ahí que es un cuerpo colegiado, el cual decide realizar este tipo de citaciones para confrontar las actuaciones de funcionarios públicos. Dentro de la información, es importante señalar la citación a un debate de control político. Entonces, para que haya debate, pues lógicamente deben existir varias personas que hacen esa confrontación, y en ese orden de ideas pues vamos a poder identificar claramente a qué rama del poder le corresponde ese tipo de función de control político.